Se hartó el presidente ruso Vladimir Putin y el día de hoy aplastó a una ONG que fundó George Soros allá en Rusia y que se dedicaba a actividades subversivas y de total interferencia en este país. Y todo el mundo lo tenía claro, en particular Vladimir Putin, que finalmente a través de una ONG que se llama Memorial International, George Soros intentaba manipular la opinión pública en Rusia. Y bueno, lo cierto es que Putin y los rusos lo permitían, ¿no? Es que obviamente ya también son muy exagerados. Sin embargo, obviamente, en otras partes del mundo, por ejemplo, en Alemania, empezaron también a haber persecuciones contra medios rusos como RT y también en Estados Unidos, que incluso los empezaron a sacar estos medios rusos RT de las televisiones de paga, cerrando sus canales de YouTube, etcétera, etcétera. Y bueno, pues también ya llegó la respuesta a la retaliación. Y bueno, en el caso de Rusia, al final también está haciendo lo mismo, ¿no? Ya están empezando igual a cerrar YouTube incluso. Pero lo más interesante se da ahorita con esta retaliación directamente a uno de los grandes instigadores del neoliberalismo a nivel mundial, a George Soros. Y obviamente también tiene que ver por el tema de Ucrania, recordando que George Soros es el enemigo público número uno de toda esta zona del mundo, pues porque al final fue un gran defraudador, así hizo su fortuna. Y de todos modos, claro, ahorita hay la victimización, ¿no? La clásica rasgadura de vestiduras de los supuestos defensores de los derechos humanos. Pero bueno, la verdad es que ya incluso ya fue ordenado que se deshaga completamente la ONG porque también estuvo violando las leyes rusas. Bueno, esto más nos va a contar Jesús López Almejo. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Nacho? Pues se ha vuelto todo un escándalo el asunto de que el Kremlin liquida a la ONG Memorial Internacional, esta red, esta red de ONGs apoyadas por Open Society, Sociedad Abierta, del multimillonario, el 29 más rico del mundo, George Soros, a quien también se le conoce como un inversionista de las finanzas y un filántropo, dicen. Se le conoce a esta ONG Memorial como la conciencia de Rusia frente al terror soviético. Y es que el Tribunal Supremo de Rusia ha ordenado el cierre de la organización que investigaba los crímenes del Estado desde la época soviética y que operaba en el país desde 1987. George Soros, quien nació en Hungría en 1930 y quien es considerado el enemigo público número uno de Polonia, de Hungría, de República Checa, en tiempos de Donald Trump, también de Estados Unidos, y en tiempos de Bibi Netanyahu, también de Israel. Y bueno, pues todos aquellos países conservadores lo culpan de pues estar provocando caravanas de migrantes, de ser el propiciador de las guerras híbridas. Se ha encargado a través de Open Society, que reconoce que otorga miles de subvenciones a grupos de individuos que promueven sus valores a través de una red guiada por voces locales y experiencia global, y que se ha gastado entre unos 32,000 y 40,000 millones de dólares, de los cuales en particular 18,000 millones de dólares, 18,000 millones de dólares, los ha destinado justamente a temas como práctica democrática, primera infancia y educación, equidad económica y justicia, igualdad y antidiscriminación, salud y derechos, temas del abortismo, por ejemplo, el asunto de refugiados, etcétera, entre muchas otras cosas. Pues prácticamente los esquemas de gobiernos más conservadores lo ven como un enemigo público número uno. En el año 2015, en Rusia ya se había aprobado una ley que prohibía a las organizaciones, primero, extranjeras, segundo, que promovieran valores antirrusos, y tercero, que por lo antirruso se convirtieran en una amenaza para el Estado. Ya había prohibido a 12 organizaciones, entre las cuales pues se prohibieron Open Society. Open Society en realidad está inspirada por Karl Popper, por Sociedad Abierta, en la cual decían que ninguna ideología estaba por encima de la verdad. Bueno, pues en el año 2015 la prohibieron. El primer castigo o la primera sanción fue que dejaran de operar como tal. El problema es que si después de esto seguías estando al frente de las mismas actividades, entonces ya se te podría penalizar con una expulsión o con prisión.
Hasta ese momento Memorial pues había librado el asunto. Voces de Memorial, historiadores de Memorial, se habían pronunciado a favor de Open Society porque, bueno, finalmente reciben financiamiento de allá. Y resulta que justamente estos arrancaron pues en el 89 con mucha fuerza, con una conferencia pues que fue la fundacional, en donde justamente tratan de realizar un enfoque revisionista de la historia, en la cual destacaran desde 1937 todos los asesinatos que del 37 al 89 se hubieran llevado a cabo en lo que es la Unión Soviética, pero particularmente en el territorio ruso, de tal suerte que cosas que no se hubieran sabido, pues se conocieran. Posteriormente, vemos a un memorial que prácticamente no sopesa, digamos, el equilibrio de la historia y no habla de aspectos positivos y negativos, sino solamente de aspectos negativos. Esto empezó a ser considerado por Rusia como una actividad antirrusa que genera que niños, que jóvenes y que universitarios empiecen a ver con pesar la historia del país que fue el que derrotó al nacionalsocialismo. Ya también en el año 2017 se había prohibido que se comparara a la Unión Soviética con el nazismo de Hitler. Y esto con la idea, justamente decían, de preservar las estructuras nacionales frente a los embates globalistas. En ese sentido, pues Memorial, International Memorial o Memorial Internacional ya respondieron y dicen, prácticamente destacan que la decisión de la Corte Suprema ha confirmado una vez más que la historia del terror político organizado e impulsado por el Estado no ha quedado en un asunto de interés puramente académico en Rusia. Dicen, es un tema candente de preocupación inmediata. Nuestro país necesita entender de manera honesta y justa su pasado soviético. Este es un requisito necesario para el futuro de Rusia. Parece absurdo creer que el cierre del International Memorial elimine este tema de la agenda. La memoria de las tragedias del pasado es necesaria para toda la sociedad de Rusia y más allá. El recuerdo del terror de Estado une a todas las ex repúblicas soviéticas. Y Nacho, aquí hay que aclarar que el argumento que da, en este caso, el tribunal, con las pruebas que reunió la fiscalía, es que no se puede mantener avergonzada a una sociedad que debiera estar orgullosa de su pasado, porque dicen estos historiadores revisionistas, pues no necesariamente balancean la historia, y la historia no solamente se puede pintar únicamente de negro o únicamente de blanco, pero ellos se centran únicamente en destacar las cosas negativas, razón por la cual pues incluso personajes como Yuri Dmitri, historiador, de los principales historiadores, pues prácticamente lo han condenado a 15 años de prisión, pero adivina qué, pues le inventaron un cargo de que es un pedófilo, y entonces con este cargo abaratan su opinión y prácticamente lo sacan de la contienda. Sin embargo, bueno, pues ya estaban advertidos que el primer paso era que se identificaran como agentes extranjeros, que se etiquetaran con los intereses que servían para que la gente que consumiera sus productos, sus resultados de investigación, también supiera hacia dónde iban los intereses. Nacho, hasta aquí mi análisis. Para un comentario más extenso los invito al canal de Tu Profe de RI. Y yo me despido con un cordial saludo y con un deseo de feliz Navidad y próspero año 2022 para la comunidad del Chapucero USA.